Las preguntas de la Fundación Botín. Hoy, ¿de verdad falta agua en España? Agua. Hoy venimos a hablar de ese elemento esencial para la vida humana y para la vida de los ecosistemas que nos alimentan. Sin agua no hay vida. Y desde hace tiempo nuestro país vive una severa situación de sequía. La falta de lluvia está abrasando las tierras de cultivo y secando los embalses de la península. La reserva hídrica se encuentra a un 45% de su capacidad, con algunas cuencas hidrográficas, como las internas de Cataluña o Guadalquivir, bajo mínimos. Bienvenidos y bienvenidas a las preguntas de la Fundación Botín. Hoy traemos a este espacio de conversación la escasez de agua en nuestro país. Para conocer la magnitud de este problema hemos hablado con algunas personas que ya se han visto seriamente afectadas por la sequía en España. Desde este verano llevamos con cortes de agua en la zona de la Sarquía, que se surte del pantano de la Viñuela. Y bueno, el verano ha sido pues sin agua en las duchas y en los baños de la playa. Las comunidades o particulares, si tenían piscinas y querían rellenar de agua, ha tenido que ser a base de comprar cubas de agua. Lo que más estamos sufriendo pues son los cortes generales de agua por la noche, que empezaron a principio de verano. Unos días te cortan el agua a las 10 de la noche, otro a las 11, otro a las 9 y no vuelve pues hasta las 9:30, 10 de la mañana. Soy Vicente, pedáneo de Santa Catalina de Somoza, de la provincia de León. Pertenecemos al Ayuntamiento de Astorga. Llevamos lo menos 15 años con falta de agua en el pueblo. Cuando llega el mes de mayo ya nos falta el agua. Nosotros veraneamos en la zona del Cap de Creus, cerca de Figueras, en el norte de Cataluña, y la verdad es que durante los últimos veranos, debido a la sequía, cada vez nos encontramos más restricciones. Este último verano la situación era tan grave que no podíamos acceder al parque natural, no podíamos ducharnos en las playas, que esto ya es algo que se viene viendo de los últimos años, y evidentemente estaba totalmente prohibido regar jardines, usar agua para las piscinas, etcétera, etcétera. Además de todo esto, tanto el verano anterior como este hemos tenido incendios graves en la zona, todos debidos básicamente a la falta de agua. Así que nada, espero que nuestro testimonio ayude. Escuchábamos a una vecina de Axarquía en Málaga, a otro vecino de León y a una vecina de Cap de Creus en Cataluña. Y para arrojar luz a este gran tema y gran problema, tenemos con nosotros a tres expertos. Nuria Hernández Mora, ella es investigadora, miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua y experta en gobernanza y análisis de políticas del agua. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, encantada. Tenemos también a Jorge Olcina, que es experto en cambio climático y análisis geográfico y que además también es catedrático de análisis geográfico regional en la Universidad de Alicante. Bienvenido también. Un placer estar aquí. Y, por supuesto, tenemos con nosotros a Alberto Garrido, es el director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Bueno, el primer dato. A cierre del año hidrológico 2022-2023, un total de 600 municipios en España vieron limitado su consumo de agua y un total de 9 millones de habitantes tuvieron restricciones. Jorge, ¿hasta qué punto peligra el abastecimiento de agua de la población? ¿Y es esta situación la nueva normalidad en nuestro país? A ver, tenemos que empezar a pensar que en este contexto que llamamos de cambio climático, esto cada vez va a ser más frecuente, ¿no? No solo en verano, sino ciclos muy intensos de 2-3 años en los que las precipitaciones caigan por debajo incluso del 50% de lo que es normal en algunas regiones y esto provoque pues, esas condiciones de escasez para abastecer las demandas existentes, ¿no? Por tanto, sí, tenemos que empezar a acostumbrarnos a que la lluvia en España, ya lo estamos notando, cada vez es más irregular. Y bueno, pues el ciclo de planificación hidrológica tiene que adaptarse a eso. Pero supongo que mucha gente os habrá dicho en algún momento, por ejemplo a ti, Nuria, pero en España siempre ha habido sequías. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Cuál es la diferencia? Sí, efectivamente, claro. Es que lo que dice Jorge es una realidad, es decir, el cambio climático está agravando
unos ciclos que ya eran naturales y consustanciales al clima mediterráneo. Es decir, el clima mediterráneo se caracteriza por tener sequías periódicas. En España, pues cada 10, 12 años teníamos sequías de mayor o menor intensidad que afectaban mayor o menor parte del territorio. Lo que pasa es que en la actualidad esto se ha combinado con una situación de yo diría, sobreexplotación de recursos. Es decir, tenemos muchas partes de la península donde en situación de normalidad, es decir, cuando no hay sequía, se están utilizando al límite o por encima de los recursos disponibles, ¿no? Y eso quiere decir, como me gusta decir, es como una persona que gestiona su cuenta corriente, ¿no? Si en las épocas en que todo va bien no ahorra un poco, bueno, pues cuando surge una dificultad no tiene con qué abordarlo, ¿no? Bueno, pues un poco en la gestión del agua nos está pasando igual. En muchas zonas de la península estamos utilizando más agua del que realmente tenemos y, por lo tanto, cuando llegan situaciones de sequía se ve agravada porque no tenemos recursos con los que abordarla, ¿no? Afrontarla. Y esa es, digamos, la situación, yo creo, en la que estamos, ¿no? Y en condiciones de cambio climático esto se va a agravar aún más porque las sequías, todos los modelos, las predicciones nos dicen que van a ser más frecuentes, más intensas y, como ha dicho Jorge, va a llover distinto. Y cuándo llueve y cómo llueve es muy importante en relación con los usos que hacemos del agua y cuándo es necesario. Alberto, ¿con qué termómetros medimos el estado de la sequía en nuestro país? Pues normalmente hay una serie de indicadores, como son la reserva hídrica, que tú has mencionado, cómo es la precipitación acumulada, cómo es el estado de las masas de agua subterránea, de los acuíferos. Todo ello pues compone una serie de indicadores que se sintetizan en uno, que ayuda a cada sistema de explotación a definir en qué estado está en cada momento. Y a partir de ahí pues se desencadena un protocolo de actuaciones para que los gestores ya tengan planificada su respuesta a una situación de escasez. Exactamente cómo cada indicador se integra en ese indicador sintético, pues varía en cada zona. Lógicamente, pues en unas zonas será las aguas subterráneas, en otras las reservas superficiales, pero eso está bastante estudiado y bastante definido. Cada uno ha estado hasta ahora apuntando cosas en un papel o en un cuaderno, no sé si son datos o algunos temas que no queréis que se os escapen y queréis comentarlos. Bueno, aparte de la coyuntura que estamos viviendo y que Nuria explicaba muy bien, ¿no? La situación actual, la que podemos tener en los próximos años y décadas en este contexto de cambio climático, es que te das cuenta que también tenemos problemas estructurales de una deficiente planificación y gestión del agua en algunos lugares, ¿no? Y claro, si ya de por sí estamos teniendo problemas, como hemos visto, pues no podemos esperar una situación mejor en el futuro, ¿no? Por eso sorprendía, pero es verdad que hay zonas de España que cuando llega el verano, por ejemplo, lo pasa mal, ¿no? Y no te explicas, ¿no? En situaciones de normalidad de lluvia, incluso, o en años de abundancia. Sí, sí. Claro, yo estaba pensando, notaba cuando tú decías, ¿no? Si nos estamos quedando sin agua, tenemos que tener problemas de abastecimiento, ¿no? Y a mí una cosa que yo creo que cometemos, que es un error en general que hacemos todos, ¿no? Que es hablar siempre en medias, ¿no? En la situación, como generalizar. Y yo creo que hay que contextualizar, ¿no? Y de nuevo, con estas 3 entrevistas estaba muy claro. Primero, yo creo que tenemos que tener claro que en España, como media, únicamente el 12% de todos los recursos hídricos que utilizamos, entre el 10-12%, se utilizan para abastecimiento. ¿Vale? Abastecimiento, o sea, para el agua de boca y también para los usos comerciales e industriales que están vinculados a las redes de distribución urbana. Entre el 70 y el 80% se utiliza para regadío y luego alrededor del 7%, 5-7% se utiliza para usos industriales, ¿no? Entonces, realmente el abastecimiento debería estar garantizado siempre, excepto en situaciones evidentemente de sequía extrema, ¿no? Pero incluso en esos casos, por ejemplo, ahora la sequía en la que estamos en el Guadalquivir, por ejemplo, está siendo más larga que la de los años 90 y en los años 90 en Sevilla ya estaban con restricciones de horas, ¿no? En la ciudad. Ahora no, porque la gestión ha mejorado, porque, como ha indicado Alberto, existen planes de gestión de riesgo por sequía que hacen que podamos afrontar mejor, ¿no? estas situaciones, ¿no? Pero aún así, bueno, puede producirse. Lo que pasa es que, claro, algunos de los ejemplos, ¿no? Pues que nos has mencionado, bueno, pues el tema de Astorga, ¿no? Este pueblo de Astorga que todos los años, desde hace 15 años, ¿no? Es una población que se abastecía de aguas subterráneas, de pozos. Y está pasando, por ejemplo, la vulnerabilidad a la sequía en los abastecimientos es mucho mayor en el ámbito rural que en el ámbito urbano. Las grandes ciudades generalmente el tema lo tienen bastante bien resuelto, ¿no? Son los pequeños municipios que dependen de fuentes de aguas subterráneas que han sido afectadas, pequeños acuíferos que han sido afectados por estas situaciones de cambio climático, de disminución de la recarga, pero también en muchos casos pérdida del recurso por contaminación
de las fuentes de abastecimiento y que están perdiendo estas fuentes de abastecimiento tradicionales por contaminación. O sea, tenemos quizá menos agua y además no estamos cuidando la que tenemos, ¿no? Entonces son dos problemas. Entonces yo creo que en eso siempre hay que, caso a caso, hay que entender bien cuál es la problemática para poder abordarla adecuadamente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre escasez y sequía? Claramente, la escasez es una cuestión estructural donde comparamos los usos con las disponibilidades y cuando los usos sobrepasan o se acercan a las disponibilidades, lógicamente pues, ¿no? encontramos en esa situación de escasez, que es la que Nuria mencionaba, el caso de Astorga. Porque si 20 años no tiene agua, está claro que ahí hay una sobreexplotación. Pero la sequía es fruto de una anomalía o una variación de la precipitación. Es decir, que son ciclos meteorológicos donde durante un periodo determinado la precipitación es inferior a la que tendría que haber en la media. La acumulación de eso se traslada a primero la agricultura de secano, como has mencionado. Ese es el primer impacto que nos vamos a encontrar. También nos vamos a encontrar pues, que los bosques pues, van a tener más riesgos de incendio, van a tener pues, algunas plagas, y luego poco a poco eso se traslada a los indicadores hidrológicos, el agua que hemos acumulado en los embalses o en las fuentes subterráneas. Entonces, la sequía es un proceso que evoluciona en el tiempo y que va revelándose y poniéndose de manifiesto con diferente intensidad, de diferente forma, y cuando es muy prolongada, pues como ha mencionado Nuria, pues los impactos ya se encuentran por todas partes. Uh-huh. Hemos querido preguntar también a agricultores y a ganaderos cómo les afecta esta situación de momento de escasez y cada vez más de sequía, y nos han compartido esto. Hemos pasado un 2023 como nadie nunca lo recuerda. Da mucha tristeza ver cómo está todo de seco y no se ha recogido cereal. Solamente se recogió un poco donde había agua de las depuradoras de agua regenerada. Mi nombre es Pilar. Soy ganadera, tengo una explotación de vacas en Candelera, un pueblo de la provincia de Ávila. Y desde hace más o menos 5 años hasta esta parte estamos sufriendo la sequía porque los veranos cada vez son más calurosos, porque los otoños y las primaveras llueve menos, y la forma que yo he tenido para paliar este problema en verano o las primaveras tan calurosas como esta pasada que hemos tenido es que he ido haciendo bebederos con un sistema de agua potable, pero como cada vez llueve menos y hace más calor, los animales necesitan más agua. La solución que yo creo que habría es, por parte de las administraciones o de las comunidades de regantes, hacer pequeñas balsas para recoger el agua y que se repartiera equitativamente a ganaderos y agricultores para podernos abastecer de agua. Estabais todos afirmando y apuntando cosas también en el cuaderno. ¿En qué estáis de acuerdo con lo que escucháis? Bueno, me parece que ha sido muy... Claro, la gente que está en el campo son los que realmente lo viven en primera persona, por lo cual tiene muy claro la problemática, ¿no? Ha hablado de los regadíos con aguas regeneradas, ¿no? Que es el gran impulso que se está dando ahora desde la Administración Pública, incluso desde la Unión Europea, ¿no? Con un reglamento de utilización de aguas regeneradas para usos para usos agrarios, perdón. El problema con las aguas regeneradas, y eso es un tema que desde la Fundación Nueva Cultura del Agua venimos señalando hace tiempo, es que no es un recurso nuevo, excepto en las zonas costeras, donde las aguas regeneradas se vierten al mar. En todas las zonas de interior, las aguas residuales de las ciudades y de los pueblos se utilizan aguas abajo por otros usuarios. Es decir, España es donde el uso es tan intenso que estas aguas se utilizan una y otra vez. Entonces, si tú esas aguas las sacas del sistema y las aplicas en determinadas zonas, ya no están disponibles aguas abajo para caudales ecológicos, pero tampoco para otros usos, para los otros abastecimientos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado de cómo hacemos los cálculos, porque esto no es un nuevo recurso, es un recurso que ya se está reutilizando naturalmente en todo el sistema de uso y reuso de los usos normales, ¿no? Alberto, tú que eres experto en agricultura y el 80% del uso del agua en nuestro país se usa para regar. Si no hay agua para todo ni para todos, ¿son los regantes quienes tienen que hacer un mayor esfuerzo? Bueno, siempre lo hacen. Es decir, desde hace mucho tiempo, cuando falta agua, los primeros que
tienen que acoger esos recortes de los volúmenes disponibles son los regantes. Está en la ley de aguas y lo aceptan. Lo aplican normalmente y reconocen que la ley establece unas prioridades. Por lo tanto, los regantes son los primeros que van a sufrir los cortes de agua y normalmente lo tienen previsto porque además los regantes, cuando saben que no va a haber agua, pues siembran menos cultivos de regadío, es decir, se evitan la siembra. Los que tienen frutales, pues primero es tratar de proteger la cosecha. Si no van a proteger la cosecha, van a tratar de proteger el árbol, que no se pierda el árbol. Y normalmente, al final, pues rara vez en España pues se puede decir que una sequía provoque la muerte de los árboles. No digo que no ocurra, pero no es lo normal. Estaba mencionando a la señora, yo quería dar un dato aquí muy interesante con respecto a la producción de secano, que es muy indicativa, porque la cosecha de los cereales en España es un indicador de sequía. Y este año, que ha sido esta campaña que ha terminado en octubre, va a ser una campaña de 8 o 10 millones de toneladas de grano, cuando en un año muy fuerte y muy bueno podemos tener hasta 26 millones de toneladas. O sea que eso nos da una idea de qué cosecha vamos a tener de secano, que es una cosecha normal a lo mejor en los años 50 en España. O sea que estamos teniendo una cosecha bajísima frente a un potencial enorme, pero esa es la historia de nuestra agricultura también. O sea, que los agricultores de secano saben que hay años. Esta señora decía que nunca lo había conocido, pero si vas a una persona más mayor, sí te dirá que ha conocido años como este. Me surgen tres ideas, ¿no?, de estas entrevistas que hemos escuchado. En primer lugar, Nuria comentaba el gasto de agua agrario, ¿no? Entre un 70 y un 80, es verdad. Claro, realmente no sabemos lo que consume la agricultura, porque salvo en algunas parcelas que se han modernizado y tienen contadores, la falta de contadores para saber realmente el gasto, ¿no?, en metros cúbicos reales en un campo agrario no la tenemos en España, ¿no? Hacemos estimaciones en función de lo que los cultivos demandan y demás. Bueno, más o menos la planificación del agua en España siempre ha ido por ahí, ¿no? Y jugamos con esas cartas, pero es verdad que deberíamos hacer un esfuerzo y yo creo que el gobierno, pues aplicando los planes estos del PERTE, de modernización y de transición, bueno, se ha fijado también en la agricultura y parece que por ahí van a ir inversiones en los próximos años, ¿no? Para que tengamos una contabilidad real, ¿no? La segunda idea, yo creo que debemos apostar cada vez más por una planificación del agua en nuestro país que dependa menos de la lluvia, ¿no? Decir esto a lo mejor puede parecer muy, muy fuerte, ¿no? Pero ante la irregularidad que están manifestando las precipitaciones ya en las 2 últimas décadas, ¿no? Y estas secuencias de sequía que están siendo muy intensas, bueno, pues hay que empezar a planificar. Sabemos que la lluvia es un elemento fundamental y las reservas que podamos acumular en embalses o en acuíferos, pero depender en la medida de lo posible cada vez menos de la lluvia, ¿no? Y la tercera idea es que yo creo, y lo comentaba la entrevista del uso del agua regenerada, del agua depurada, la ciudad se va a convertir o tiene que convertirse en un foco productor de agua, ¿no? Porque la ciudad es un elemento de gasto continuo y la ley de agua señala que es el primer uso a través luego de la técnica, de la buena depuración y demás, que aquí también habrá que hacer una muy buena inversión en los próximos años para mejorar nuestras plantas de depuración, elevar la calidad de las aguas. Pero bueno, en situaciones de sequía intensas, si tú puedes dotar en los campos circundantes de las grandes ciudades con agua residual bien depurada, bueno, pues ahí tienes un foco, digamos, de evitar presión sobre los recursos superficiales o subterráneos, ¿no? Y por ahí pueden ir algunas líneas del consumo futuro, del gasto agrario en nuestro país, ¿no? I'm singing in the rain, just singing in the rain. Con esta música queremos invocar a la lluvia y llegamos al segundo bloque en el que vamos a abordar el tema de las soluciones, aunque Jorge ya nos acabas de dar un buen abanico de ellas. Alberto, ¿gestionamos bien en España nuestro agua? Bueno, yo creo que tenemos que decir que sí, se gestiona bien, que somos un país que podemos acreditar mucha experiencia, buenas prácticas. ¿Qué podemos esperar para los próximos 20, 40 años? A mí me gustaría añadir un dato que todo el mundo puede entender. Las cuencas españolas pierden cada año en aportes
un 0,5% de media. Algunas un 0,7%, otras un 0,2% al año. No llega a un punto porcentual. Pero si decimos que son 10 años, 0,7% es un 7%. Y si son 20 años, más o menos proyectas ese cambio y ya tienes un 20%. Por lo tanto, eso en parte contesta la pregunta. Y no es una proyección, es una realidad de las 4 décadas anteriores, es decir, de las que se conocen los datos. Por lo tanto, pues vamos a contar con mucha menos agua. La gran asignatura pendiente es la calidad del agua, es decir, tenemos un problema muy serio de contaminación de fuentes subterráneas por contaminación difusa de origen agrario. Tenemos un problema muy serio, y estamos sancionados por la Unión Europea por ello, de contaminación por nitratos que inhabilitan esas fuentes para abastecimiento y para muchos otros usos. Tenemos un problema muy serio de falta de depuración de aguas residuales urbanas. Hemos avanzado, pero todavía tenemos, por lo cual tenemos muchos ríos, cuyas la calidad del agua lo inhabilita para muchos usos y además deteriora su funcionamiento, ¿no? Tenemos un problema muy serio de alteración de la hidromorfología, que es la forma y el fluir natural del agua a lo largo de los ríos. Si pensamos en el cuerpo humano, ¿no? Pues el fluir de la sangre, ¿no? El colesterol. El colesterol. Pues exactamente igual. O sea, para que un río funcione como río y nos proporcione los servicios que nos proporciona, ¿no? Tú necesitas que fluya ese agua con los sedimentos, con las cosas. Bueno, pues no todo la agricultura es igual, no todo el regadío es igual. Hay determinados qué tipo de agricultura queremos, qué tipo de mundo rural queremos, qué tipo de agricultor, qué es lo que queremos fomentar. Y esto es un debate que tenemos que empezar a abrir con las organizaciones agrarias. Hay ejemplos en España, ¿no? Como la Mesa Social del Agua en Andalucía, que están abriendo estos debates, ¿no? Que están diciendo, bueno, ¿cómo lo repartimos? Donde están sentados movimientos ambientales, universidades, organizaciones agrarias para abrir, es decir, ¿cómo hacemos esta reconversión de manera que sea equitativa y lo menos dolorosa posible, ¿no? Hay otros actores que también tenemos algo que hacer en todo esto, que seríamos los ciudadanos, si nos alejamos del mundo rural y llegamos a las ciudades. ¿Qué maneras tenemos de mejorar la situación? La verdad es que hay muchas cosas que podemos hacer. Las voy a enumerar porque son muy fáciles y las podemos aplicar todos. Así memorizamos. Sí. Primero, duchas cortas. Claro. Estamos tirando el agua potable si nos duchamos más tiempo del necesario. No tirar la comida, porque hace falta muchísima agua para producir esa comida. Por lo tanto, nunca tirar la comida. Sí. 3. Poner solo las lavadoras que sean necesarias y lavar menos la ropa. Podemos estirar un día más un juego de sábanas y eso multiplicado por muchos y por muchos días ahorramos. Poner lavavajillas solo cuando esté lleno. Por supuesto. Limpiar una sartén con un papel de cocina primero y con eso, cuando la freguemos, vamos a gastar muchísima menos agua también. Y, por supuesto, el papel a la basura, no al váter. Regar las plantas con agua de ducha. Si podemos acumular, cuando nos tarda un poquito en salir fría, podemos acumular esa, es también fantástico. Las cisternas de los baños no tienen que gotear. Si gotea una cisterna, hay que arreglarla y tener el doble pulsador. Los jardines, las plantas que tenemos en casa, en las terrazas, adaptarlas a nuestro clima. También España tiene un clima muy variado, pues elijamos las plantas que están más adaptadas. Arreglar los grifos que gotea y, por último, nunca tirar toallitas a la cisterna del váter. Eso es un desastre y es necesario. 10 cosas. 10 claves. Habéis comentado ya en varias ocasiones el tema de la calidad del agua, así que para abordar esto hemos hablado con Lucia De Stefano, que es experta en calidad de las aguas y trabaja en el Observatorio del Agua de la Fundación Botín. Vamos a escucharla. El 46% de las masas de agua de tipo río están en mal estado, según cifras oficiales. Y también el 44% de las masas de agua subterráneas en España están en mal estado. Son cifras que indican que cerca de la mitad de las masas de agua de las cuales extraemos agua para nuestras necesidades tienen problemas, sea de cantidad o sea de calidad. Si pensamos en la calidad del agua que circula en los ríos y que hay en los acuíferos, es decir, el agua subterránea, hay varias fuentes de contaminación. Primero, el agua que nosotros utilizamos en las casas, que contiene todos nuestros desechos, contiene todo lo que tiramos al inodoro. Normalmente va a una depuradora que trata de quitar la mayoría de esos productos y de esas sustancias, pero no consigue quitar todo. Y además en ese proceso se gasta energía y se gastan productos químicos que hacen falta para tratar el agua. Una segunda fuente de contaminación son las industrias,
que también van añadiendo al agua que va por el desagüe distintos productos según la actividad que tengan. Si hablamos de agricultura, habrá que tratar de poner la cantidad menor posible de fertilizantes y pesticidas y ponerlos de la manera más eficiente para que la planta lo aproveche al máximo y no termine en el suelo, en el agua subterránea. Otra fuente de contaminación está en la ganadería. Los animales producen muchos desechos también necesitan agua para la limpieza de los establos y ese agua normalmente tiene mucha carga de contaminación. Yo creo que hay dos grandes retos de la calidad. Por un lado, tratar de depurar lo mejor posible las aguas residuales, tanto urbanas como domésticas, y por el otro lado, tratar de reducir al máximo lo que se llama contaminación difusa, que es una contaminación que ocurre en los campos por las actividades agrícolas y por la gestión que se hace de los desechos de las granjas ganaderas. Nuria, Jorge, Alberto, ¿qué se hace a nivel de gobernanza para garantizar la calidad de nuestra agua? Existe en el tema de vertidos industriales o, por ejemplo, de vertidos concretos, pues existe un sistema de permisos de vertidos, ¿no? Donde tú tienes que solicitar un permiso de vertido a la Administración del Agua competente, a la Confederación Hidrográfica o a la administración que sea competente donde estás, donde te permiten un determinado vertido con una determinada carga contaminante que depende tanto del tipo de industria o de actividad económica que lleves, pero por otro lado también depende de la calidad o la sensibilidad del medio receptor, es decir, del río, si va a una zona protegida, si va, en fin. Por otro lado tenemos, como ha mencionado muy bien Lucia de Stefano, y hemos dicho antes, ¿no?, el tema de la depuración de las aguas residuales urbanas. Ahí queda mucho por avanzar. Y la gran asignatura es el trabajar en el sector agrario para minimizar o reducir la contaminación difusa, donde es la principal presión, pero no solo en España, en toda Europa. Es la realidad. Los datos oficiales que publica la Comisión Europea de toda la planificación hidrológica dice que en Europa la principal presión sobre todas las aguas superficiales y subterráneas es la contaminación difusa de origen agrario y ganadero, ¿no? Y teniendo en cuenta todo esto, todo lo que nos habéis comentado y compartido, todos vuestros conocimientos, ¿podemos intentar responder de nuevo a nuestra pregunta del podcast de hoy de manera así un poco conclusiva? ¿De verdad falta agua en España? A ver, lo que hay que hacer es una buena planificación y gestión, y falta agua a lo mejor coyunturalmente a nivel regional o comarcal o local, ¿no? En esos casos hay que actuar, ¿no? En su conjunto, bueno, pues España tiene recursos, por así decirlo, suficientes de lo que llueve, lo que tenemos almacenado, pero es verdad que en el uso de las aguas que podemos utilizar, las que pueden estar a disposición, bueno, pues pasamos por situaciones de coyunturas complicadas que tenemos que saber gestionar, ¿no? Evitar fugas, hacer un ahorro continuado. Y luego en aquellos territorios donde pueda faltar agua, estoy pensando en algunas zonas de Canarias, en el sureste peninsular, bueno, pues ahí hay recursos que se pueden utilizar, especialmente pues los no convencionales, incorporar las aguas pluviales, sobre todo las depuradas, y luego la directiva del año 91 de depuración, que hay que mejorar porque hay que invertir en mejorar el estado de la depuración. Pero por ahí deben ir las soluciones, ¿no? Puntualmente a lo mejor habrán sitios que necesitemos utilizar agua desalada porque no tienen otro tipo de recursos. Pensemos en archipiélagos, pensemos en zonas del sureste que no tienen otro tipo de aportación, pero siempre evitando que eso suponga un impacto al medio ambiente, ¿no? Alberto, ¿alguna conclusión? Bueno, yo creo que contestando a la pregunta, yo creo que no nos falta agua. Y voy a explicarlo, y creo que todo el mundo lo va a entender. En un país donde desde la mitad, desde la franja norte hasta el sur, el 80% o el 70% del agua se dedica a la agricultura, pues aunque parezca una paradoja, es una gran reserva de recursos que tienes ahí, porque, como decía Nuria, si para los usos urbanos solo necesitamos un 12%, pues recortar un 10% a la agricultura un año, o un 20%, o un 50%, o un 80%, o incluso el 100%, como ha ocurrido este año, pues generas una cantidad de recursos que aseguras con eso los usos urbanos. ¿Qué ocurre? Pues que esa reserva va a haber que gestionarla de manera distinta.
Es decir, por ejemplo, en el Guadalquivir, pues ahora pues habrá que pensar muy bien si realmente en un año determinado pues podemos darles a esos regantes todo lo que necesitan o demandan o solo la mitad. ¿Por qué? Porque habrá que prever un escenario como el que se está viviendo este año. Por lo tanto, yo creo que si en las costas tenemos la posibilidad de la desalación, en el norte, digamos que aunque hay problemas, también está bien abastecido, pues lo que es el interior de la península, pues como tenemos tanto regadío, pues evidentemente podremos ir adaptando la demanda. Yo daría un mensaje razonablemente optimista. Uh-huh. Y brevemente, Nuria, ¿tu conclusión sobre la falta de agua en España? Sí, yo creo totalmente de acuerdo con lo que han dicho Alberto y Jorge. Yo creo que no falta agua, es decir, no falta agua para la vida, ¿no? No falta agua, es esencial, ¿no? El agua de boca que necesitamos para vivir. Y todos los otros usos del agua, ¿no? Los usos económicos del agua, tendremos que repartirlos y tendremos que establecer métodos, modelos de gobernanza, de debate social, ¿no? Transparente, abierto, ¿no? Para ver cómo lo repartimos de la manera más equitativa posible, de manera que tengamos un resultado, pues eso, un uso del agua sostenible, equitativo, y que creemos una estructura, digamos, un paisaje, una estructura social que sea el que entre todos decidamos que es el que queremos. Pero si me permites, Natalia, la calidad del agua nos multiplica el valor de lo que tenemos. Es decir, que si trabajamos en la calidad también, como hemos mencionado, entonces esa reserva tiene más valor en todos los sentidos, económico, pero también ambiental. O sea que la calidad y la cantidad no la podemos disociar. Y si me permitís, lo que tenemos que pensar es que la coyuntura que vamos a tener, es decir, el futuro próximo inmediato que nos viene, va a ser de complejidad, porque el cambio climático cada vez vamos a ir notando sus efectos más y tenemos que acostumbrarnos a este nuevo escenario. Ya no podemos pensar en el agua con los métodos, con los principios, con los que lo hacíamos hace unas décadas. El escenario ha cambiado y tenemos que acostumbrarnos a ello. Pues Nuria Hernández Mora, Jorge Olcina y Alberto Garrido, muchísimas gracias por estar en las preguntas de la Fundación Botín y arrojar tanta luz y sobre todo tanto conocimiento a esta gran pregunta que mucha gente en la calle se está haciendo desde hace ya tiempo y sin duda este año. Gracias. A vosotros. Gracias a vosotros. Y nosotros seguimos aquí en las preguntas de la Fundación Botín en el próximo capítulo. Una nueva pregunta y esperamos que muchas respuestas y también esperamos teneros al otro lado. Gracias. Las preguntas de la Fundación Botín.